hacer la parte 1 del trabajo sobre el fuerza sobre las compuertas. El material que se eligió es el acero dulce, cuya densidad del acero es 7800 kilogramos por metro cúbicos. Mm, Los datos para el diseño del tanque: hemos hallado un alfa de 53 grados, la altura total desde la base hasta la parte superior del tanque 14 metros y medio, la altura del tanque en sí 4 metros y medio, y el fondo, el espesor es 3.60. La tapa, la compuerta tenemos un ancho de 1.20, una altura de 2.80 y el espesor de 0.012 metros. Determinamos el peso fluido de la compuerta, que nos da 76.518 Nm cúbicos. El volumen de la compuerta nos da 0.0403 metros cúbicos. También calculamos el peso de la compuerta dándonos 3.08 kN. Hallamos el centro de gravedad, el H rayita nos da un 3.42 metros. Calculamos la ordenada, que nos da 4.28 metros. Con los datos hallados en la E y en la F, determinamos la fuerza hidrostática, dándonos 112.86 kN. En H hallamos la D con momento de inercia en X, la D nos sale 0.15 metros. Acá tenemos el DCL de la compuerta del acero dulce, tenemos el punto B, el punto A. La fuerza hidrostática nos da 112.86, que es esta parte, en la flecha, y tenemos el peso de la compuerta 3.08 kN. A esto lo aplicamos la sumatoria de momentos en A y nos da la tensión de 105.86 kN. Después de hallar todo el peso y la tensión y todo, calculamos las fuerzas sobre la base del tanque. En la primera parte, el peso del tanque. El peso del tanque es igual al gamma del concreto más el volumen por el volumen de concreto, ¿no? Para este proyecto elegimos el material del tanque concreto, cuyo peso específico es de 23.544 Nm cúbicos. Las dimensiones del tanque que hemos tomado es 4 metros de ancho, 360 de fondo y de altura 450. Lo dividimos en dos partes para hallar el volumen del concreto. La primera parte es el volumen del concreto de la base, cuyo espesor hemos considerado 0.25 metros, dándonos un volumen de 3.77 metros cúbicos. El volumen de las paredes, calculamos el volumen del perímetro menos el perímetro de la inclinación, debido a que el tanque tiene, por el alfa de 53 grados, tiene una inclinación. Obtenemos el volumen de concreto 13.29 metros. El volumen total del concreto 17.6. A esto lo multiplicamos por el peso específico del concreto, dándonos un peso del tanque de 401.66 kN. Lo mismo para obtener el peso del fluido. Para esta ocasión utilizamos el aceite con una densidad relativa de 0.8, cuyo peso específico es 7.848 Nm cúbicos. Las dimensiones del tanque son lo mismo: 4 del ancho, 4 por 360 y por 450 de altura. Para este hallamos el volumen, para hallar el volumen, el tanque menos la parte triangular, ¿no? Dándonos un volumen total de 43.66 metros cúbicos. A esto lo aplicamos la fórmula para hallar el peso del fluido, dándonos un peso del aceite de 342.64 kN. A esto lo sumamos el peso de la compuerta y asumimos un peso de 15 kN para la escalera, debido a que en el dibujo se encuentra diseñado la escalera. Ya. ¿Qué nos pide? Nos pide la fuerza que ejerce el cable de la polea para abrir la compuerta y la fuerza total que ejerce sobre la base de la estructura. La tensión nos salió 105.86 kN. Esa es la fuerza que ejerce el cable
para mantener cerrada la compuerta. La fuerza total, sumamos el peso del tanque, más el peso del fluido, más el peso de la compuerta, más el peso de la escalera, dándonos un total de 762.38 kilonewtons. Después voy a responder 3 preguntas que si proporcionado por el profesor. Dice, ¿cuál es la diferencia entre densidad relativa y peso específico relativo? La diferencia entre densidad relativa es que para hallar la densidad relativa utilizamos la densidad del fluido sobre la densidad del agua, mientras que en peso específico utilizamos el peso específico del fluido por el peso específico del agua. Sin embargo, el peso específico y la densidad relativa son iguales de manera numéricamente. La segunda pregunta es, ¿qué pasa con la fuerza hidrostática en el caso 1, cual el caso he expuesto, si el fluido aumenta de densidad relativa? La fuerza hidrostática aumentaría de manera proporcional al aumento de la densidad, debido a que el fluido, cuanto es más denso, va a ser más pesado, y la fuerza hidrostática va a ser mayor. Como tercera pregunta dice, en el caso 1, ¿qué pasa con la fuerza del cable si el peso de la compuerta aumenta? Ya. Si el peso de la compuerta aumenta, la tensión en el cable va a ser mayor, debido a que incrementaría el peso de la compuerta y en ello va a aumentar la fuerza hidrostática, y esto va a generar que la tensión sea más... Buenas tardes, profesor. En esta parte vamos a explicar el diseño de tuberías. Para este ejemplo hemos considerado ciertos valores de entrada, como son, por ejemplo, el caudal, el diámetro, la longitud de las tuberías y el material del cual están realizados para poder determinar sus valores K. Debemos considerar que es un flujo permanente incompresible y que se cumple la ecuación de la continuidad. Primero analizamos la tubería de succión. Con los datos que nosotros hemos asumido, podemos determinar la velocidad, y con este valor de la velocidad podemos determinar su factor de pérdida por accesorios mediante la siguiente relación. Luego de eso nosotros vamos a determinar su factor de pérdida por fricción mediante los siguientes pasos. Primero, la rugosidad absoluta, que es propia del material. En las tablas tenemos el valor. La rugosidad relativa, que es dividir la rugosidad absoluta entre el diámetro para obtener este valor. Y determinar el número de Reynolds con esta relación para poder relacionar tanto la rugosidad relativa y el número de Reynolds con el diagrama de Modi, haciendo el match tanto del número de Reynolds obtenido como la intersección con la curva, en este caso de la rugosidad relativa. Vemos que se intersectan en este punto, y si lo llevamos a la horizontal obtenemos el valor del coeficiente de fricción, que es 0,024. Con este coeficiente nosotros reemplazamos en la siguiente relación para poder hallar la pérdida por fricción. Si hacemos lo siguiente, tenemos que la pérdida por fricción es 4,34, y sumamos tanto este factor de pérdida con el anterior obtenido, que era el de accesorios, para poder obtener la pérdida en el tramo de succión, pérdida de carga en el tramo de succión. De igual forma se realiza el mismo procedimiento en la tubería de impulsión, considerando de que en la tubería de impulsión tenemos unos codos que tienen su valor de K de 0,4. Bueno, la fórmula y el procedimiento es exactamente lo mismo. Determinamos en la rugosidad relativa, el número de Reynolds, el match con la tabla de Modi, y obtenemos la pérdida de carga en el tramo de impulsión. Luego sumamos ambos que hemos obtenido, el de impulsión con el de succión, para poder obtener la carga total en el sistema desde el punto 1 hasta el punto 2. Y aplicando la fórmula de ecuación de la energía buscamos hallar la potencia de la bomba. Reemplazando los valores ya tomados en el ejemplo, obtenemos que la potencia de la carga de la bomba es esta cantidad, 52,24 metros, y procedemos a hallar la potencia útil de la bomba mediante la siguiente relación: el peso específico por el caudal, por la potencia útil por la potencia, la carga de la bomba. La carga de la bomba calculada en este paso. En este caso, como es agua, este valor nos sale 9810. Multiplicando todo, nos sale este valor en watts. Y si lo dividimos entre 746, si no me equivoco, obtenemos la potencia útil en horsepower, HP.
Y para nuestro caso nosotros consideramos que tenemos un rendimiento aproximado del 80%, lo cual hace que podamos obtener la potencia teórica de 6.43 HP. Luego de eso nosotros tratamos de buscar una bomba que se asemeje en el mercado a lo calculado. En este caso tenemos esta que es 6.5 HP, que se acerca mucho a la potencia teórica y que cumpla con las especificaciones de diseño. En este caso cumple con el tema de el diámetro de tubería de impulsión con el de succión, que era de 3 pulgadas. De igual forma acá tenemos los demás valores de las especificaciones técnicas, y luego de eso también nos piden determinar la rapidez en el cambio del tanque B. Para este caso nosotros consideramos que es un flujo no permanente y un flujo incompresible. Si utilizamos la relación que ya se nos explicó, bueno, vemos que no hay caudal de salida, así que lo único que consideramos es el caudal de entrada, que era 0,0075 metros cúbicos por segundo. Dividido entre el área de la base, tenemos este valor. Despejando la diferencial de t y aplicando la fórmula de las integrales, vemos de que el tiempo para que se llene el tanque es de 1333 segundos. Bueno, continuando con la exposición, vamos a responder cuál es la diferencia entre potencia útil y potencia teórica. Bueno, la potencia útil es la potencia que utiliza una máquina para realizar un trabajo, y la potencia teórica es la potencia entregada o la potencia máxima a la que podría llegar a tener esta máquina. Estos dos conceptos se relacionan con la eficiencia, y como vemos, la potencia útil siempre es menor que la teórica, y en su defecto tampoco podría ser igual que la teórica, porque en este caso tendríamos una eficiencia de 1, lo cual nunca se da en la realidad según los principios de termodinámica y el ciclo de Carnot. En el caso 2 se explica qué ecuaciones se utilizó para determinar la potencia teórica de la bomba. Bueno, ya hemos explicado el procedimiento, pero al final todos estos valores se sintetizan en lo siguiente, en que relacionamos el peso específico del fluido por el caudal por la carga de la bomba. Tenemos el valor en watts y lo dividimos entre 746 para poder tenerlo en HP. Y luego con el valor del rendimiento que nosotros asumimos podemos determinar la potencia teórica de nuestra bomba, que era 6.43 HP. En el caso 2 se explica el procedimiento para determinar el coeficiente de fricción para la tubería. Además de ello indique que representa HP. Bueno, en este caso HP representa la pérdida de las tuberías, y dentro de estas pérdidas también tenemos englobado lo que es la pérdida por fricción y la pérdida por accesorios, que también lo hemos calculado en la parte de la exposición. Para poder determinar el coeficiente de fricción tenemos que realizar los siguientes pasos. Primero que nada, tener la rugosidad absoluta del material. Según las tablas, nosotros hemos trabajado con acero galvanizado. La rugosidad relativa, que es la absoluta dividida entre el diámetro. El número de Reynolds. Y luego de eso nosotros debemos intersectar el número de Reynolds con la rugosidad relativa, intersectarlos y llevarlos en una horizontal hacia la izquierda para poder determinar el coeficiente de fricción. En este caso nuestro coeficiente de fricción salió 0,024, y con eso nosotros lo reemplazamos en la fórmula para poder determinar la pérdida de tuberías por fricción. Bueno, eso sería toda mi exposición. Continúa mi compañero. Muchas gracias. Bueno, ingeniero, buenas tardes. Voy a continuar con la exposición que previamente mis compañeros me antecedieron. Bueno, básicamente yo voy a abocar al diseño del sistema de red de tuberías con el programa EPANET, ¿no? El EPANET es un programa pues, que nos permite realizar simulaciones en periodos prolongados, puede ser unos días o varios días, ¿no? Estas simulaciones se realizan para saber nosotros el comportamiento hidráulico y la evolución y la calidad del agua en redes de suministro a presión. Eh, las redes para las simulaciones incluyen pues entre sus componentes las tuberías, las válvulas, estanques de almacenamiento, nodos, los tanques de almacenamiento, lo que comúnmente nosotros llamamos los reservorios, ¿no? Bueno, el EPANET es una herramienta de investigación que nos ayuda a entender el comportamiento y destino de los componentes. Acá tenemos un esquema que usted nos propuso en el ejemplo, ya con los datos ingresados. En lo sucesivo iré explicando el ingreso de los datos y la ejecución del programa, ¿no? Bueno, nosotros para ingresar los datos necesitamos pues, diámetros y el coeficiente de Hassel-Williams. Nosotros para estos datos cogimos la ficha técnica de PAPCO, el cual pues, nos da
el coeficiente de Hassel-Williams para el PVC que es de 150 y ahí también nos proporciona los diámetros de las tuberías, los diámetros de la pared de las tuberías interiores que necesitamos para nuestro programa, ¿no? Bueno, acá tenemos un pequeño cuadro, profesor, ya con los datos que vamos a ingresar y con los datos que van a ingresar con la distancia con la distancia de las tuberías, con los diámetros que cogimos de la ficha de PAPCO y la rugosidad de Hassel y William que también cogimos de la ficha técnica de PAPCO, ¿no? Bueno, pasos para simular la red de distribución de agua con el programa de Panet. Bueno, como primer paso ingresamos al programa de Panet. Lo descargamos con el link que usted nos envió. Nosotros descargamos la versión 2.2. En este programa de Panet nosotros tenemos una barra de herramientas en la parte superior. Por el tamaño no se puede apreciar bien, pero tenemos una barra de herramientas en el cual, como primer paso, seleccionamos el icono de depósitos o tanques, ¿no? Acá estamos ingresando un tanque o reservorio y acá tenemos ya el tanque, todos los tanques ingresados. Posteriormente a eso nosotros ingresamos los nodos. Acá tenemos un icono también para ingresar los nodos y acá estamos ingresando los dos nodos, ¿no? Los dos nodos. Como tercer paso nosotros, como cuarto paso, perdón, tenemos ingresar, tenemos como secuencia, pues, para el que desarrolle el programa, el ingreso de las tuberías. Acá tenemos el icono de tuberías, estamos ingresando las tuberías y acá tenemos ya las tuberías ingresadas. Bueno, ingresando las tuberías, ya ingresando todos los componentes necesitamos ingresar datos y acá tenemos las cotas de los reservorios, ¿no? En el reservorio no tenemos una cota de 80 metros, en el reservorio 255, en el reservorio 360 metros, en el reservorio 440 metros, ¿no? Y así ingresamos en esta barra en esta barra que nos sale al lado izquierdo como un menú para ingresar datos, ¿no? Una vez ingresados datos, nosotros tenemos una opción acá al lado derecho para poder verificar los datos ingresados y acá estamos verificando si los datos de la tabla que propusimos han sido ingresados correctamente y estamos verificando que sí han ingresado correctamente. Una vez que ingresamos las cotas de los reservorios, seleccionamos una opción para nosotros ingresar ya los datos para las tuberías, como son eh, los diámetros y el coeficiente de Hassel y Williams, ¿no? Nosotros seleccionamos cada tramo de tubería y vamos ingresando en cada tramo. Acá, profesor, perdón, no se puede pisar, pero acá nosotros estamos verificando, como dije, acá con una opción de la barra lateral derecha, estamos verificando si los datos ingresados son correctos. Si el dato de las distancias de las tuberías, el dato perdón, de los diámetros han sido ingresados correctamente y acá estamos volviendo a reincidir en el ingreso de las cotas de los tanques, ¿no? Una vez hecho esto, ingeniero, tenemos nosotros que ingresar la demanda base que nos pide ingresar en los nodos, que en este trabajo se está proponiendo 10 litros por segundo. Acá estamos ingresando los 10 litros por segundo en ambos nodos, ¿no? Una vez ingresado lo- la demanda base, acá hay una opción que se asemeja a un rayo. Hacemos clic en esa opción y nos sale esta, este pequeño aviso, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer clic en OK. Una vez haciendo eso, automáticamente pues el programa nos va a arrojar los resultados. Acá tenemos los resultados ya del programa. Del mismo modo que le había indicado, profesor, que tenemos opciones para verificar si los datos han sido ingresados correctamente, acá tenemos nosotros unas opciones para verificar que queremos hallando, ¿no? Acá estamos hallando el caudal o gasto en la opción que tenemos para seleccionar. Acá hallamos el caudal o gasto, pero como digo, acá podemos nosotros hallar tanto la velocidad, el coeficiente de fricción
y varias cositas más, ¿no, profesor? Acá, como le había indicado, acá estamos nosotros hallando las velocidades en cada tramo y acá tenemos los coeficientes de fricción también en cada tramo, ¿no? Y acá al final estamos dejando un recuadro con los resultados del caudal o gasto que hallamos en cada tramo, ¿no? En el tramo uno estamos hallando, nos sale un caudal de 61,47 litros por segundo, en el tramo 2 40,56 litros por segundo, y así sucesivamente en cada tramo, ¿no? Bueno, por cuestión de tiempo, ingeniero, voy a ya dar por las conclusiones que encontramos en esta simulación. Bueno, como conclusión podemos dejar pues en la exposición que el software de panel se puede lograr hacer un modelo de red de abastecimiento de agua potable. Con el uso del software nos facilita pues el diseño de redes de distribución de pequeña, mediana y gran envergadura. El programa de panel puede medir el caudal, la precedencia del agua en cada punto de red. Bueno, como recomendación, se recomienda usar este software puesto que es una herramienta que simula el comportamiento de sistemas hidráulicos para realizar un buen diseño antes de ejecutar un proyecto, ¿no? Es muy importante esto porque Buenos días, profesor. En esta oportunidad voy a hablar sobre el análisis dimensional y la semejanza.
Un pequeño resumen es que el análisis dimensional es un método que permite reducir el número y complejidad de las variables que intervienen en la descripción de cualquier fenómeno físico, para que sea utilizada en una serie de técnicas. Dependiendo de la cantidad de variables dimensionales, el análisis dimensional reduce el problema a solo otro número k de variables adimensionales, ¿no? Esto en lo que es la mecánica de fluidos nos ayuda. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, 4 dimensiones básicas, como son la masa, longitud, tiempo y temperatura, tendríamos un sistema ML, T y T, ¿no? Algunas veces la masa se reemplaza por su fuerza y se puede tener lo que es un sistema FLTT. El objetivo del análisis dimensional es reducir las variables y agruparlas de formas adimensionales, para tener, lo cual este método ofrece muchas ventajas, lo que es el ahorro de tiempo y dinero, ya que simulamos un fenómeno físico mediante otro en el cual tenemos todas las variables para poder encontrar lo que se quiere hallar, ¿no? Acá podemos tener, por ejemplo, que tenemos una fuerza que está en función de lo que es la longitud, velocidad, densidad y viscosidad, y podemos relacionarlo mediante alguna medida adimensional, ¿no? Como es el número de Reynolds que aparece ahí en el sistema, ¿no? El coeficiente de fuerza va a ser G por el número de Reynolds, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver lo que es la definición de un modelo. El modelo, lo que se refiere a la presentación, es una representación física o matemática de un sistema que es real, y que se utiliza para estudiar y caracterizar fenómenos físicos en los cuales intervienen múltiples variables, ¿no? Al crear este modelo se busca reducir la complejidad de un sistema real y, a través de la identificación de variables adimensionales, determinar una relación entre ellas, ¿no? Luego tenemos que ver lo que es un prototipo. El prototipo es un sistema real que se está estudiando o diseñando, es decir, esto no tenemos todas las capacidades de poder estudiarlo directamente. Entonces este objeto o fenómeno se realiza un análisis dimensional. Este proceso de análisis dimensional se utiliza un concepto de semejanza hidráulica para establecer relaciones entre el prototipo y el modelo a escala, ¿no? Se utiliza experimentos de laboratorio para simular y estudiar el comportamiento del fluido alrededor de este prototipo, y con estos resultados podemos extrapolar al prototipo todo lo encontrado por el modelo mediante la semejanza hidráulica, ¿no? ¿Qué es la semejanza hidráulica? La semejanza hidráulica es un principio de la mecánica de fluidos que establece que los sistemas hidráulicos son semejantes y tienen las mismas relaciones de dimensiones adimensional. ¿Cómo podemos, acá, en este caso vamos a responder lo que es la pregunta 11: ¿cuántos tipos de semejanza hidráulica existen? Existen 6 tipos. Lo que es la semejanza geométrica, que se refiere a las formas y dimensiones geométricas de dos sistemas fluidos. Los dos sistemas son geométricamente semejantes y las formas de sus componentes son iguales, como se escalan de acuerdo a un factor de escala específico, ¿no? También tenemos lo que es semejanza cinemática. Esto implica la similitud de los campos de velocidad de dos sistemas. Si las velocidades relativas y las direcciones del flujo son proporcionales entre dos sistemas, se dice que existe semejanza cinemática, ¿no? Luego tenemos la semejanza dinámica o semejanza de fuerzas. Se refiere a la igualdad del número de Reynolds y de Freud de dos sistemas. Esto implica que la relación entre las fuerzas inerciales y viscosas de la misma en ambos sistemas, ¿no? Otra es la semejanza de Reynolds. Se logra cuando dos sistemas tienen el mismo número de Reynolds, que es una relación adimensional y que compara las fuerzas iniciales y viscosas
de un flujo, ¿no? La semejante de Reynolds es importante en flujos turbulentos, ¿no? Luego viene la semejanza de Froude, que es la relación que relaciona la fuerza centrípeta con la gravedad y la velocidad del flujo, ¿no? Dos sistemas son semejantes en Froude si el número de Froude es el mismo. Luego viene la semejanza de Euler, relacionada con el número de Mach, y se aplica principalmente a flujos compresibles, ¿no? Dos sistemas son semejantes en Euler si tienen el mismo número de Mach. Bueno, como ya mencionamos antes, acá en la pregunta 5 menciona la diferencia entre modelo y prototipo. El modelo es una escala de versión reducida de prototipo que se utiliza para experimentos de laboratorio para simular y estudiar el comportamiento del fluido alrededor del prototipo. Los resultados obtenidos en el modelo de escala se extrapolan al prototipo mediante la aplicación de las leyes de semejanza hidráulica, ¿no? Como ejemplo tenemos este ejemplo. Tenemos este ejemplo que es, por ejemplo, un copépodo. Es un crustáceo acuático de un diámetro de aproximadamente 1 milímetro. Queremos conocer la resistencia del movimiento del copépodo cuando se mueve lentamente en el agua. Se constituye un modelo a escala de 100 veces mayor y se ensaya en glicerina a una velocidad de 30 centímetros por segundo. La resistencia medida del modelo es de 1.3 newtons, y para asegurar la semejanza tendremos que ver acá cuál es la velocidad y resistencia del copépodo en agua, y consideramos una temperatura de 20 grados centígrados y también que cumple con esta igualdad de Reynolds, ¿no? Entonces tenemos que el agua, que sería en este caso el prototipo, porque es lo que queremos estudiar, tiene una viscosidad de 0.01 kilogramos sobre metro segundo, y tenemos que su densidad para este caso es 998 kilogramos por metro cúbico, ¿no? El modelo que vamos a ensayar es con el de la glicerina. Tenemos que su viscosidad es 1.5 kilogramos metro segundo y su densidad es 1263 kilogramos, ¿no? Si tenemos esta igualdad de que son semejantes mediante Reynolds, tenemos esta ecuación de acá, ¿no? Que es, tenemos lo que es el coeficiente de fuerza, que es lo que queremos igualar. Entonces, con ello buscamos el número de Reynolds del modelo, y tenemos prácticamente todos los datos. Tenemos la densidad, la velocidad de la que nos están dando, que son 30 centímetros por segundo, que es 0.3 metros por segundo. Tenemos la longitud del crustáceo, que es en este caso es 100 veces más, el modelo es 100 veces más que mayor que el prototipo, así que si tenemos 1 milímetro sería por 100, tenemos 0.1 metros entre su viscosidad del modelo, ¿no? Con esto hallamos un número que es el de Reynolds, que es el 25.3, y al ser semejantes hidráulicamente por número de Reynolds, tenemos la siguiente ecuación, que es del prototipo. Con ello podemos hallar lo que es la velocidad del prototipo, que sería 0.0253 metros por segundo. Entonces, como nos han dicho que cumple esta ecuación de coeficiente de fuerza, lo que vamos a hacer es reemplazar en el modelo, ya que tenemos su fuerza, que es 1.3 newtons. Entonces encontramos que su coeficiente de fuerza del modelo es de 1.14, y con ello lo igualamos al coeficiente de fuerza del prototipo y hallamos su fuerza de 7.3 por 10 a la menos 7. Entonces esto nos ayuda mucho a poder evitar hacer tantos ensayos en un prototipo que quizás sea muy muy complicado, ya que tendríamos que evaluar múltiples propiedades del fenómeno físico, y es muy costoso y tomaría mucho tiempo. En este caso lo estamos igualando mediante estamos extrapolando mediante una similitud con un modelo que ya tenemos más fácil de estudiar, ¿no? Luego en la pregunta 17 dice: explica la diferencia entre flujo másico y caudal volumétrico, y además indica que es la ecuación de continuidad, ¿no?
Bueno, en lo que es el flujo másico y caudal volumétrico, sabemos que el flujo másico se refiere a la cantidad de masa de un fluido que pasa a través de una sección transversal en un intervalo de tiempo determinado. Y lo que es el caudal volumétrico, esto se refiere a la cantidad de volumen de un fluido que pasa en una sección transversal a un intervalo de tiempo dado. Si bien tenemos lo que es la ecuación de continuidad, que es una expresión matemática que establece que la cantidad total de masa de un sistema de flujo de fluido permanece constante a lo largo del tiempo, siempre y cuando no haya sumideros de masa dentro del sistema. En términos simples, la ecuación establece que la masa que entra de un sistema debe ser igual a la masa que sale del mismo, lo que garantiza la conservación de masa en un flujo de fluido. Entonces, esta ecuación de igualdad quiere decir que la masa que entra es igual a la masa que sale, por temas de espacio, ¿no? Entonces, eso quiere decir que están igualando lo que es el flujo másico. Si tenemos una condición que el fluido es incompresible, lo que quiere decir que su densidad no va a variar, podríamos aplicar esta misma ley de igualdad. ¿Por qué? Porque al no va a variar su densidad, lo que entra y lo que sale vendría a ser lo mismo en tanto a flujo másico como caudal volumétrico, ¿no? Hay que tener en cuenta acá que el flujo másico depende más, por decirlo así, ¿no? Puedo poner a la entrada una balanza y peso que hay 5 kilos a la entrada de una tubería, y a la salida de la otra tubería 5 kilos también tienen que salir, ¿no? En cuanto al volumen, no, el volumen es diferente. ¿Por qué? Porque si yo tengo a la entrada un volumen de, no sé, 1 metro cúbico, por decir algo así, no necesariamente al otro extremo va a salir 1 metro cúbico. ¿Por qué? Porque puede ser que el flujo es compresible, y al comprimirlo como masa va a salir lo mismo, siguiendo la ecuación de continuidad. Pero como volumen, al haberlo comprimido, su densidad ya va a cambiar, haciendo que en el espacio lo que un metro cúbico lo que un kilo, por ejemplo, de fluido ocupaba 1 metro cúbico, por decir un número, no va a ser lo mismo si lo comprimo. Quizás ese kilo va a ser la mitad, o quizás pueda ser hasta más, dependiendo del sistema. Entonces yo no puedo afirmar de que ese volumen que entra va a ser el volumen que sale, a menos que el fluido sea incompresible. Eso sería todo, profesor.